Hola a todos, un día más os damos la bienvenida al podcast de Selier Abogados. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Anna Abad y soy abogada senior dentro del área laboral de Selier Abogados. Hoy voy a hablaros de la publicación del Real Decreto LGTBI, el Real Decreto 1026/2024. Publicación esperada por muchos, ya que hasta el momento no disponíamos nada más que de la Ley 4/2023, que no venía a desarrollar completamente el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI. Este Real Decreto desarrolla la obligación que tienen las empresas de más de 50 personas trabajadoras de contar con un conjunto de medidas y recursos para alcanzar la igualdad de las personas LGTBI, estableciendo desde el procedimiento de negociación hasta una batería de medidas a implementar que deberán respetarse en todo caso. El Real Decreto está estructurado en varios apartados, desde el procedimiento de negociación, los plazos de esa negociación, como el contenido de las medidas planificadas o la obligación de disponer de un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia de este colectivo. Empezando por el procedimiento de negociación, es importante reseñar que el deber de negociar las medidas establece este Real Decreto ha de articularse a través de la negociación colectiva de los convenios colectivos. No obstante, esto dependerá de la situación concreta. Podemos distinguir 4 escenarios. En el primero, los convenios colectivos de ámbito empresarial y aquellos de ámbito superior a la empresa, las medidas se negociarán en el marco de dichos convenios colectivos. Por otro lado, en aquellos convenios colectivos que estuviesen en vigor antes del 10 de octubre del 2024, solo se podrán negociar las medidas descritas en el anexo 1 del reglamento, esa batería de medidas mínimas a las que hacía alusión. Si la empresa no dispone de convenio colectivo de aplicación, pero sí representación legal de las personas trabajadoras, las medidas se negociarán en un acuerdo de empresa. Por el contrario, finalmente, si la empresa no dispone de convenio colectivo ni tampoco de representación legal, entonces la negociación se llevará a cabo por medio de la constitución de una comisión negociadora paritaria, de la que deben formar parte los sindicatos más representativos del sector. En cuanto a los plazos de negociación, pues también se dividen en diferentes escenarios. Por un lado nos encontramos con las empresas que poseen convenio colectivo y con las que no tienen convenio pero sí representación legal. El Real Decreto nos establece que hay un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto para constituir la comisión negociadora. El Real Decreto entra en vigor el 10 de octubre del 2024, por lo tanto se dispone hasta el 10 de enero del 2025 para la constitución de dicha comisión. En aquellas empresas que no tienen convenio colectivo y tampoco representación legal de las personas trabajadoras, el plazo es algo mayor, puesto que se dispone de 6 meses para constituir la comisión negociadora. En cualquiera de estos supuestos, si desde que se constituye la comisión negociadora han pasado más de 3 meses y no se ha llegado a un acuerdo o el convenio no ha recogido estas medidas, el Real Decreto establece la obligación a las empresas de que apliquen las medidas del anexo 1, las medidas mínimas, hasta que se llegue a algún tipo de entendimiento. En cuanto al contenido de las medidas planificadas, también nos encontramos con varios escenarios. En las empresas que no cuentan con convenio colectivo de ámbito superior al de empresa, el acuerdo contendrá al menos la determinación de las partes negociadoras, el ámbito de aplicación personal, territorial y personal, y el procedimiento para solventar posibles discrepancias en la aplicación de las medidas. En las empresas con convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, habrá que estar a lo establecido en el propio convenio colectivo. No obstante, en todos los casos, en ambos casos, se deberán contemplar al menos las medidas que figuran en el anexo 1 del reglamento y un protocolo frente al acoso y la violencia. La vigencia de las medidas planificadas deberá establecerse en el convenio colectivo de aplicación o en el acuerdo de empresa alcanzado. Igual suerte correrán la evaluación y revisión de las medidas planificadas, ya que los convenios y los acuerdos de empresa podrán establecer ambas cuestiones. Ahora bien, son 7 las medidas planificadas que recoge el anexo 1 del Real Decreto. Empezando por las cláusulas de igualdad de trato y no discriminación. Se mencionan las empresas que deben contribuir a erradicar estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBI, es decir, procurar un correcto acceso al empleo. En cuanto a la clasificación profesional, esta deberá ser sin discriminación directa o indirecta del colectivo. En cuanto a la formación, sensibilización y lenguaje, las empresas integrarán en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, formación que irá dirigida a toda la plantilla, sin importar cuál es el cargo. Los entornos laborales deberán ser diversos, seguros e inclusivos, con una protección contra el comportamiento LGTBI-fóbico. También las empresas deberán garantizar el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos de las personas LGTBI sin discriminación alguna.
Y finalmente se dice que se integrará dentro del régimen disciplinario de los convenios colectivos infracciones que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras. En cuanto al protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra el colectivo, el Real Decreto también se menciona y se pronuncia sobre la estructura y contenido de dicho protocolo, estableciendo un contenido mínimo. En primer lugar, la empresa deberá realizar una declaración de principios que manifieste el compromiso explícito y firme de no tolerar en la empresa ningún tipo de práctica discriminatoria. Por otra parte, el protocolo será de aplicación a las personas trabajadoras, al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas, entre otros. De igual manera, este protocolo tendrá que tener unos principios rectores y garantías del procedimiento, como la agilidad, diligencia y rapidez en la investigación y resolución de la conducta denunciada, el respeto y protección de la intimidad y dignidad de las personas afectadas, la confidencialidad, la protección suficiente a la víctima ante posibles represalias, la contradicción a fin de garantizar una audiencia imparcial y un trato justo para las personas afectadas, la restitución de las víctimas en sus condiciones laborales si éstas se han visto modificadas por el acoso realizado, siempre a petición de ésta, o, por último, la prohibición de represalias contra las personas que comuniquen una denuncia. Esos serían los principios rectores y las garantías que tienen que contener los procedimientos que se determinen en los protocolos. El protocolo, como comentabas, determinará el procedimiento para la presentación de la denuncia o queja, así como el plazo máximo para su resolución. La denuncia podrá presentarse o bien por la persona afectada, por una persona autorizada, o si se presenta por un tercero, siempre debe ser con el consentimiento expreso e informado de la persona afectada. Tras ello, se deberá emitir un informe que determine si se han constatado indicios de acoso y, por lo tanto, se va a iniciar un expediente sancionador o no. Finalmente, se debe emitir una resolución donde se tomen las medidas de actuación necesarias, teniendo en cuenta las evidencias, recomendaciones y propuesta de intervención del informe emitido por la Comisión. Esperamos que este podcast haya sido de gran interés. Hasta el próximo.